Vamos ahora al concepto de rodadura, ¿sí? ¿Qué es esto de rodadura? Rodadura es cuando tenemos, digamos, un cilindro, ¿sí? O una pelota, un piso, le damos un empujoncito y la pelota empieza a desplazarse sobre el piso y va rotando, ¿sí? Va dando vuelta mientras avanza. Entonces tiene los dos movimientos de traslación, de rotación, ¿sí? Rota porque gira y se traslada porque va avanzando en una u otra dirección. Eh, ¿Qué sucede entonces vamos a centrarnos en el centro de masa de la rueda que está el centro de masa? La rueda gira, mientras gira hacia adelante, ella va girando, digamos que recorre una distancia S, una distancia lineal S, que viene siendo exactamente igual al arco de esta circunferencia. El arco de la circunferencia quiere decir que cuando esta rueda vaya por esta posición, este extremo del arco va en esta posición. Entonces la distancia que ha avanzado es S igual a R por teta, donde teta es el ángulo en radianes. El centro de masa se mueve hacia adelante y además la rueda va girando. Entonces, ¿qué presión hay para la rapidez del centro de masa? ¿Con qué rapidez avanza? Bueno, rapidez es de S de T, es decir, es distancia recorrida por unidad de tiempo, ritmo al cual cubre la distancia. Pero S, ya sabemos que S es R teta. Entonces nos queda S que es R teta. R es el radio, la rueda. Teta es el ángulo. Va aumentando en la medida en que va girando. Aumentando, es decir, lo único de R y teta, lo único que cambia con el tiempo es teta, porque R es constante, es el radio de la rueda. Entonces R sale de la derivada y nos queda de teta de T. Pero de teta de T es rapidez angular, omega. Entonces, conociendo el radio de la rueda y conociendo la rapidez angular de la rueda, podemos conocer la velocidad del centro de masa. Bueno, la rapidez del centro de masa. ¿Sí? La velocidad del centro de masa tiene magnitud, que es esta, R omega, y dirección, que es hacia la derecha, hacia la izquierda, bajando un plano, subiendo un plano. Entonces tenemos esa relación entre la velocidad del centro de masa y la velocidad angular. Bueno, corrijo. Rapidez del centro de masa y rapidez angular. Eh, Esta expresión, señores, escríbanla en su libreta porque se aplica cualquier cantidad de veces en los ejercicios. ¿Sí? Todos los ejercicios. B igual R omega, B igual R omega, B igual R omega. Rapidez del centro de masa igual a R omega. Ahora, si la rueda va cada vez más rápido o se va frenando, digamos, cuando tenemos el balón que lo hacemos rodar por el piso, empieza a rodar, pero cada vez va más lento, entonces decimos que hay una aceleración. La aceleración del centro de masa es igual a la derivada con respecto al tiempo de la rapidez del centro de masa. ¿Sí? A igual a dB de t. Pero la rapidez del centro de masa es R omega. Y cuando derivemos con respecto al tiempo, R es constante, sale de la derivada y simplemente nos queda de omega de t. De omega de t es la variación de la rapidez angular, así que va cada vez más lento el balón, o más rápido. Eso es aceleración angular, alfa. Entonces la aceleración del centro de masa es R y la velocidad y la rapidez del centro de masa es R por omega. Entonces estos dos resultados a la mano, porque nos están relacionando la rapidez a la cual se mueve el centro de masa de un cuerpo rígido que rueda, de una pelota que rueda, puede ser una pelota, un cilindro, una esfera,
y nos está relacionando también la aceleración del centro de masa con la aceleración angular, o la rotación que tiene el cuerpo al momento de avanzar. Bien, revisemos entonces lo siguiente. Para el caso de la rotación, vamos a revisar la energía cinética del objeto. La energía cinética de esta masa, de esta rueda, va avanzando, se traslada y al mismo tiempo rota. Vamos a tener energía cinética de rotación y energía cinética de traslación, ¿sí? Porque la rueda gira y además se traslada. Que tiene rotación y traslación. Entonces, ¿cómo queda la energía cinética en este caso? Como el cuerpo gira y se traslada, podemos considerar esos dos movimientos independientes. Uno de traslación y otro de rotación. En combinación, nos da un movimiento combinado de traslación y rotación. Recuerda que el centro de masa es R omega. La energía cinética de la rueda. Bueno, la rueda tiene el punto de contacto aquí en 1. Es decir, que la rueda podemos pensar que está girando con el punto de contacto. Un eje que pasa por el punto de contacto. Entonces, la energía cinética será igual a un medio del momento de inercia respecto al punto de contacto por omega cuadrado. De omega es el giro de la rueda. ¿Qué es I1? Es el momento de inercia de la rueda alrededor de un eje que pasa por el punto 1. Sí, esa es la energía cinética. Pero ¿qué sucede? De que el centro de masa está aquí, en el centro de la rueda. Entonces, el eje que pasa por el punto 1 será un eje paralelo a un eje que pase por el centro de masa. Y el teorema de Steiner, o teorema de los ejes paralelos, nos permite escribir que el momento de inercia de la rueda respecto a un eje que pase por el punto de contacto con el piso es igual al momento de inercia que tiene con respecto a un eje que pase por el centro de masa, más la masa por la distancia que hay del eje al centro de masa, elevada al cuadrado. En este caso, esa distancia es el radio de la rueda. Entonces podemos reemplazar estos dos resultados aquí donde dice I1. Y entonces ese momento de inercia reemplazado por estos dos valores nos quedaría en este paréntesis. Este paréntesis es I1. Si ahora destruimos el paréntesis, el 1 medio multiplica a cada uno de los dos elementos y el omega cuadrado también. Entonces el primer término quedaría 1 medio y centro de masa por omega cuadrado. Mírenlo acá. Y el segundo quedaría 1 medio de m, r cuadrado, omega cuadrado, pero r cuadrado, r por omega, es b centro de masa, r por omega, y está al cuadrado. Entonces nos queda 1 medio de ICM, omega cuadrado, más 1 medio de m, b, velocidad centro cuadrado, centro de masa elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Este es un resultado que se aplica para calcular la energía cinética de un cuerpo que rota y se translada. Aquí está relacionada con la energía cinética rotacional y 1 medio de I centro de masa omega cuadrado es energía cinética de rotación de la rueda respecto a un eje que pasa por el centro de masa. Y 1 medio de m bcm cuadrado es la energía cinética que tiene la rueda por traslación, ¿sí? Donde b centro de masa es la rapidez del centro de masa. Entonces, la energía cinética se puede calcular de dos formas. Una, como la tenemos aquí, 1 medio de I 1 omega cuadrado, donde I1 es el eje que pasa por el punto de contacto con el piso, entre la rueda y el punto de contacto con el piso. O bien, lo podemos calcular como la suma de la energía cinética rotacional que tiene la rueda respecto a un eje que pase por el centro de masa, y centro de masa está en las tablas, ya lo conocemos, más la energía cinética de traslación, teniendo en cuenta la rapidez del centro de masa. Esto es lo que nos dice pues este ejercicio, eso se denomina pues rodadura. Vamos a aplicar este resultado
a un ejercicio en el cual vamos a considerar una esfera o una rueda que rueda por un plano inclinado, ¿sí? Entonces, una esfera de masa m, radio r, que parte del reposo de lo alto de un plano inclinado, un ángulo teta, y nos pide determinar la rapidez traslacional del centro de masa al llegar al final del plano. O sea, con qué rapidez se está moviendo el centro de masa al llegar al final del plano y la aceleración del centro de masa al llegar al final del plano. Nos dice, recuerde que para una esfera el momento inicial respecto al centro de masa es 2/5 de m r a la 2. Eso está ya en las fórmulas, habla en la diapositiva donde están. Si usted se da cuenta, mire, ¿qué son? Las figuras que son una barra, un cilindro, una esfera y una placa rectangular. Son 4 figuras nomás, ¿sí? Una barra, un cilindro, una esfera y una placa rectangular. Esfera, hay sólida y hueca. Cilindro, hay sólido, hueco y cascarón cilíndrico. Barra, nada más hay una sola. Entonces, esas son digamos, las masas que se encuentran en estos ejercicios, ¿cierto? El cilindro, si hay una polea, él es el momento de inercia del cilindro. Si es una polea, si es una moneda, si es una rueda, todas son las mismas, cilindro, un medio de m por r a la 2. Bueno, pero ¿qué es una esfera? Nos dan los datos conocidos, ¿cuáles son? X, son h, la altura, es dato. El ángulo de inclinación también es dato. La masa de la esfera y el radio de la esfera. Esos son los 4 datos que nos dan. Datos conocidos, ¿sí? Esfera de masa m, radio r, parte del reposo, determina la rapidez de traslación del centro de masa al llegar, ¿sí?, al fondo del plato, la altura h y el ángulo de inclinación t. Bueno, entonces, aplicamos conservación de energía. Como no hay pérdida de energía por fricción, entonces no hay pérdida de energía por fricción, entonces pues se conserva la energía mecánica. Es decir, que la energía mecánica al final es igual que la energía mecánica al final igual a la energía mecánica inicial. Esto es la misma fórmula, ¿sí? Esto, de hecho, vamos a traerla de una vez. Es esta misma fórmula de la energía. Vamos acá. De la energía. Vamos a hacerle un espacio. Vamos a bajar esto. Vemos un poco de darle espacio. Este es conservación de la energía. No hay fricción cinética. Sí hay fricción estática. Para que la esfera ruede, es porque hay fricción estática, ¿sí? Fíjense que aquí la rueda no desliza, ¿sí? La rueda no desliza. La esfera no desliza, la esfera rueda. ¿Eso qué consecuencias trae? Resulta que toda la energía potencial gravitacional que tiene aquí arriba se convierte una parte en energía cinética de rotación y otra en energía cinética de traslación. Esto quiere decir que la rueda va a tardar más en llegar al fondo. Deslizar. Si ella deslizara sin rodar,
toda esa energía potencial se convierte en energía cinética, de traslación únicamente. Y entonces eso hace que llegue más rápido y con mayor rapidez, ¿sí? Pero si ella va rodando, entonces la energía potencial se transforma en energía de rotación cinética, de rotación porque da vuelta, y de traslación. Entonces eso hace de que se traslade más lento y que además llegue con menos rapidez al fondo que si estuviera deslizado. Eso, digamos, un análisis del ejercicio antes de ¿hay fuerza de fricción? Sí, pero de fricción estática, la cual no realiza trabajo. Hay fuerza de, no hay fuerza de fricción cinética. Entonces, cuando aplicamos la fórmula de la conservación de energía, el principio de conservación de energía, el trabajo realizado por otras es cero, porque que la fuerza que actúa aparte del peso, ¿sí? En este trabajo de otras no se mete ni el peso ni la elástica. Entonces, aparte del peso está la normal, pero la normal es perpendicular al desplazamiento, por lo tanto no hace trabajo. La otra fuerza es la fricción estática, pero es que el cuerpo no está deslizando. Entonces, la superficie de la esfera con la superficie sobre la superficie del plano no está deslizando. Entonces, tampoco realiza trabajo esa fuerza de fricción estática. Así que esta cantidad queda cero. O sea que nos queda que la energía mecánica al inicio es la misma energía mecánica que hay. Recuerda que energía mecánica es la suma de estas tres, ¿no? Cinética más potencial gravitacional más potencial elástico. Bueno, calculemos cada una de ellas. Recuerda que elástica no hay, porque no hay resorte en este caso. Esa desaparece, de tal manera que nada más nos queda estas dos a la izquierda y estas dos a la derecha. Calculemos esa energía mecánica al inicio. Sería, al inicio, sería la potencial gravitacional. Tomamos un nivel de referencia para medir esta energía potencial gravitacional. Tomamos un nivel de referencia aquí en el piso. Bueno, no la señalé, pero vamos a hacerlo enseguida porque el nivel de referencia siempre es importante tenerlo en cuenta. Este es el nivel de referencia. Este es nuestro nivel de referencia. Medir altura. Recuerda que el nivel de referencia se toma o al inicio o al final, para que la energía potencial sea cero en uno de los dos. Si lo tomamos en el piso, sería al final. La energía potencial gravitacional cero. Entonces, la energía potencial gravitacional inicial, si hay, energía cinética de rotación y de traslación, es cero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque parte del reposo. Entonces, cuando ella se suelta aquí arriba, ella inicialmente ni está rotando ni se está trasladando. Entonces, la energía cinética del sistema sería la energía cinética respecto al centro de masa a la energía cinética de rotación respecto al centro de masa más la energía cinética de traslación del centro de masa. Es cero en ambos casos. ¿Sí? Recuerda que lo que estamos aplicando es esto, ¿no? Entonces, primero está sin girar, parte de reposo, y está sin trasladarse. Entonces, por eso estas dos son cero. Y esto nos da mg por aquí. Ahora veamos cuando llegue al final. Cuando llega al final, la energía cinética, la energía potencial gravitacional es cero, porque llega al nivel de referencia, y la energía cinética de la rueda es la que tiene por rotación, es la que tiene por traslación respecto al centro de masa. Traslación, rotación respecto al centro de masa y traslación del centro de masa. El momento de inercia de la esfera es 2/5 de mr a la 2. La rapidez angular es b sobre r, ¿cierto? Recuerda, ¿sí? Velocidad centro de masa es r por omega. Bueno, omega es b sobre r. B sobre r.
¿Para qué ponemos B sobre R? Porque es que como me están pidiendo la velocidad del centro de masa, entonces debo reemplazar su rapidez angular por la rapidez del centro de masa, ¿sí? O sea, utilizo esta fórmula para que entonces me quede el primer término en términos del centro de masa, la rapidez del centro de masa, y el segundo queda tal como está, rapidez del centro de masa. Esto es lo que me están pidiendo, ¿no? Se reemplaza el momento de inercia, en el paréntesis, la rapidez angular se reemplaza por su expresión respecto al centro de masa sobre R elevado al cuadrado, más un medio de mb, rapidez del centro de masa al cuadrado. Esta es la energía cinética de rotación y esta es la de traslación. Factorizamos esta r al cuadrado, se cancela con esta r cuando queda aquí al cuadrado. Nos queda mb cuadrado y aquí mb cuadrado sacamos como factor común también un medio y esa suma nos daría 5 más 2, 7 sobre 5 por 2 da 10, 7 sobre 10 mb centro de masa al cuadrado. Entonces, esta es el lado, esta es la final y esta es la inicial. Calculamos entonces los dos resultados, la que hay al inicio con la que hay al final. Y entonces despejamos. Entonces nos queda rapidez del centro de masa igual a la raíz cuadrada de 10 sobre 7GH. Esa es la rapidez con que llega al fondo. Mire, si no se calculara, si el cuerpo deslizara, entonces la rapidez con que llegaría sería mayor, ¿sí? Sería igual a raíz de GH. Raíz de hace aquí notaría solamente esto, notaría esto y notaría simplemente raíz de G. Aquí es 10 sobre 7. Acá notaría 2. Raíz de 2GH. Si solamente deslizara, notaba raíz de 2GH. Aquí nos está dando raíz de 10 sobre 7GH. 10 sobre 7 es menor que 2. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular la aceleración del centro de masa? La aceleración del centro de masa, entonces podemos utilizar, como la aceleración es constante, con aceleración constante, entonces podemos utilizar las ecuaciones de la cinemática. Rapidez final cuadrado igual rapidez inicial cuadrado más 2G más 2A por el desplazamiento. Pero esa aceleración es la del centro de masa. Entonces 2X pasa a dividir, despejamos la aceleración, pasaría a dividir, y la rapidez al cuadrado, que nos dio raíz de 10 sobre 7GH, al elevarla al cuadrado nos queda 10 sobre 7GH sin la raíz, porque la elevamos al cuadrado. Ahora, aquí hay H, aquí hay X. La queremos en términos de H. ¿Qué relación hay entre X y H? Como este ángulo es el ángulo de inclinación, aquí hay un triángulo rectángulo, esta altura es el cateto opuesto al ángulo. Por lo tanto, es hipotenusa, que es X por seno del ángulo. Por lo tanto, H es X seno de teta. Y ahora la X se puede cancelar en el numerador con lo que está en el denominador. Y nos queda 5G seno teta sobre 7. 5 séptimos de seno. Esa sería la aceleración del centro. La aceleración del centro de masa de la esfera cuando llega al fondo. La aceleración es constante, ¿sí? La aceleración es constante. Todo el momento G vale siempre este valor. Mientras que la velocidad o la rapidez no es constante, ¿no? Ella arranca de cero y esta es la rapidez que tiene cuando llega al fondo. En tanto que la aceleración del centro de masa es la misma desde que se libera. Bien. Aquí, en este ladito, empecé a hacerlo por la segunda ley de Newton, si torque igual a I por alfa. Aquí toca calcular alfa y luego aplicar esta expresión. Aceleración igual a R por alfa. Bueno, pero no la terminé. No la terminé aquí. Revisemos aquí. Terminémosla de una vez. Esto nos quedaría
torque es el debido a la gravedad, es mg seno teta por r. Si ese es el torque que hace la gravedad sobre la esfera mientras va bajando, con respecto al punto de giro, que sería el punto de contacto entre la esfera y el piso. La mg seno teta es la aceleración, es el peso tangencial, r es el radio. Si despejamos de aquí, vemos que la masa se cancela, el r que está aquí se cancela con este que está al cuadrado, y nos quedaría una aceleración angular igual a, dándole aquí, sería 5 por g seno teta. La despejamos, el 5 pasa a multiplicar acá, el 2r pasa a dividir. 2, esa es la aceleración angular. La aceleración del centro de masa, aceleración de masa, nos queda entonces, queda igual. Y cuando reemplacemos aquí alfa, que es el pedacito que está aquí arriba, esta R se va a cancelar con R y nos va a dar exactamente este mismo resultado. Exactamente el mismo resultado. Entonces, digamos que se está calculando la aceleración del centro de masa de dos formas diferentes. Aquí una línea divisoria para indicar que son dos formas diferentes de realizar el cálculo de la aceleración. Son formas diferentes para calcular la aceleración del centro de masa, sea con las ecuaciones de la cinemática o bien con las ecuaciones o bien con la dinámica, la segunda ley de Newton. De las dos formas sale, digamos, que sería la misma parte B, alternativa. ¿Bien? De una forma. Dar, dando. Ok. Bueno, este es otro ejercicio y lo dejo para que revisen. Es mirar la solución y darse cuenta. Pronto ejercicios así tan complicados no los vamos a encontrar en la evaluación sumativa. Pero bueno, es simplemente el comportamiento. No hay trabajo realizado por otras fuerzas. La gravedad, que la energía potencial gravitacional es la suma de la energía potencial gravitacional que tiene cada uno de ellos. En este caso son tres elementos: la polea, la masa 1, la masa 2, pero la polea siempre tiene la misma, ni sube ni baja. Su energía potencial gravitacional respecto al nivel de referencia va a permanecer constante. Y va a variar es la de M1 y la de M2. La energía potencial gravitacional del sistema es la suma que tiene cada una de ellas. Y la energía cinética es la suma, el sistema es la suma de la energía cinética que tiene cada una de ellas. La masa 1 más la energía cinética que tiene la masa 2 más la energía cinética que tiene la polea. Esa sumatoria simplemente nos queda la energía potencial gravitacional que tiene la masa 2. Cuando se suelta el sistema, ¿sí? Y cuando llega aquí abajo, la masa 1 va por aquí arriba a la misma altura. Ahora la energía potencial gravitacional, que es la suma de las dos, es solamente la de la masa 1, que está a cierta altura. La masa 2 está pasando por el nivel de referencia, ese es 0. La energía cinética ahora es la de las tres. La del cilindro M1, la del cilindro M2, la del cilindro M2 y la de la polea. Entonces la energía potencial gravitacional de M1 es M1G por H.
La energía cinética de uno es un medio de M1 por la rapidez al cuadrado, que es la misma rapidez que tiene M2 bajando, y que es la misma rapidez de los puntos que están en el borde de la polea. ¿Sí? Esta es la energía cinética de la polea, un medio de I por omega cuadrado. Pero omega es B sobre R, donde esta B es los puntos que están en el borde de la polea, porque esos puntos que están en el borde de la polea tienen la misma rapidez lineal que tiene M1 y M2. Cuando la cuerda va pasando por la polea y la hace girar, y dice que la polea gira, la cuerda no desliza, no, la cuerda no desliza, la cuerda hace girar a la polea. Y entonces la velocidad de cada punto de la cuerda, ¿sí?, es también la velocidad de cada punto del borde de la polea. Y eso es omega igual a B sobre R. Todos quedan con la misma rapidez. Ahí se factoriza y luego de igualar la inicial con la final, se despeja y se llegan a estos resultados. Lo dejo hasta ahí.